que es insuficiencia alimentaria en México. Los datos que presenté hace unos momentos al arrancar el programa nos llevan a varias opiniones. Antonio Di Natale me dice que la canasta básica subió 30% en lo que va el sexenio de Andrés Manuel. Ana Gabriela Reina me dice, Fer, yo no creo que sean 1,250 pesos, porque les expliqué que Gonzalo y yo, antes de que entrara Andrés Manuel como presidente, fuimos aquí enfrente a Walmart con 1,000 pesos a comprar determinados productos, que sería más o menos atún, eran algunas verduras, no, más perecederos que frescos, para que pudieran comer 4 personas, digamos, en una semana. ¿Estamos? Volvimos cuando entró Andrés Manuel a la presidencia y ya nos faltaba dinero para alcanzar los mismos productos, los 1,000 pesos ya no nos alcanzaban. Y así hemos ido varias veces hasta que en la reciente nos faltó comprar, para comprar exactamente lo mismo, nos faltaron 250 pesos. Y Ana Gabriela Reina me dice, Fer, yo no creo que sean 250, a mí ya me faltan 500. Entonces, a ver, según el Programa Mundial de Alimentos, la Agencia de las Naciones Unidas, se estima que hay 270 millones de personas que van a enfrentar escasez de alimentos que podría costarles la vida. Marlene Ortiz, te escucho. Julieta Ponce, te escucho. Esto es a nivel mundial, ¿correcto? Es correcto, Fer. Gracias por el interés en la alimentación y los sistemas alimentarios. Y esto se vino a agravar por la pandemia, sin duda, pero está reflejando dolores sociales que ya veníamos arrastrando desde hace décadas. Es verdad que en particular la situación que vive México se diferencia de otros países porque venimos arrastrando sin resolver la desnutrición, la anemia. Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018 reflejan que seguimos más o menos con la cuarta parte de la niñez entre 0 y 2 años con anemia. Hace un énfasis en vigilar la anemia en mujeres durante el periodo de embarazo. Y esto, imaginemos ahora mezclado con la obesidad, claro, diabetes, el síndrome metabólico. Claro, viene la pandemia, pone en un quiebre a los sistemas alimentarios por la indisponibilidad de alimentos, por la inflación justo que estabas mencionando, que es lo que se refleja en el bolsillo de las familias. Y esto pues hace una situación prácticamente inviable si es que no se toman acciones urgentes. Y ya nada más la cereza del pastel, Fernanda, es el nuevo informe que emite la ONU sobre calentamiento global, y lo que nos tiene que decir esto por la forma como estamos consumiendo, el desperdicio de alimentos, la forma como hemos estado produciendo la comida de la humanidad, y sobre todo la distribución que tiene que ver más con temas de justicia. Quienes más van a padecer ahora son los que, otra vez, los pobres, los que más se han muerto por COVID, que son los pobres, los que más se han quedado sin empleo, y donde más vamos a empezar a ver recrudecer las enfermedades que podrían ser prevenibles, y desafortunadamente las muertes también. Es grave el panorama, es grave, y también sabemos que no se puede resolver de manera fácil, hay que ser realistas. ¿Qué acciones tomarías inmediatamente desde tu trinchera, Julieta Ponce? ¿Qué dirías que es urgente? Fer, urgen muchas cosas y es difícil priorizar, pero la población que está por nacer, es decir, de 0 a 2 años, los pondríamos en una población vulnerable, con especial atención mujeres que están en este momento en periodo de gestación, a sus hijos e hijas, para privilegiar y cuidar su alimentación en estos 2 primeros años. Sería una manera de proteger a la población que nace efectivamente con condiciones
para que las mujeres puedan decidir amamantar, y si deciden amamantar, que lo hagan en las mejores condiciones, evitar el consumo de comida ultraprocesada en estos 2 primeros años. Al mismo tiempo, como saben, va a haber una cumbre mundial de sistemas alimentarios justo el 23 de septiembre próximo. Fer, ahora las decisiones mundiales nos impactan directamente y ya lo vimos con la pandemia. Para los sistemas, y ya hablando como un gran sistema en la humanidad, urge disminuir el uso de agrotóxicos a nivel internacional, urge disminuir el uso de estos para la producción de alimentos. También es muy importante evitar la emisión de gases de efecto invernadero, porque ya nada más con las acciones de vigilar el consumo de alimentos que tenemos ya no está siendo suficiente. Si hay una prioridad en este momento, diríamos alimentos frescos. ¿Dónde están los alimentos frescos? ¿Dónde se están produciendo? ¿Dónde se están vendiendo? Tenemos sistemas alimentarios que han privilegiado más a los productos no perecederos. Y como saben, los alimentos frescos en este momento son los que pueden activar el sistema inmune. Se llaman ahora los antiinflamatorios, porque hay una relación interna entre el abuso de la comida chatarra y el agotamiento del sistema inmune. De ahí también la tasa de letalidad por COVID que ha tenido nuestro país, Fernanda, y por eso diríamos que si hay una prioridad, así como el quédate en casa, en este momento tendríamos que poner el come fresco en todos los niveles y lo que tenga que hacer cada quien. Desde las autoridades, dónde se está produciendo los alimentos frescos, dónde se están vendiendo, cuánto cuestan los alimentos frescos. Ese tema es el más grave. Ese tema es el más grave. ¿Cuánto cuestan los alimentos frescos? Tengo gente en mi entorno que vive al día, es decir, lo que gana en el día es lo que invierte en comer para llevarle a sus hijos. Y trata de que sea en un mercado y alimentos frescos. Pero cuando te das cuenta lo que cuestan, pues ya no les alcanza. ¿Ya vieron a cuánto está el kilo de tortilla? Sí, sin duda esto es un azote para las familias. Y esto que estamos hablando justo, que es la inflación, Fer, que es esta variación de los precios que hay en lo que hay para comer, eso es lo que impacta directamente en el bolsillo de las personas. Claro que podríamos hacer una lista de quienes han sido responsables, pero yo pondría el énfasis en lo que podemos hacer en este momento. Todo urge. Sin duda, las acciones de gobierno tienen que activarse o acelerarse definitivamente, y que también podríamos hacer una reflexión sobre hacia dónde, cómo se está distribuyendo el gasto en los hogares. Hemos visto dramáticamente el crecimiento de la pobreza, no solamente por esta pandemia, sino por el conjunto de la economía, y como bien dices, las familias que tienen poco dinero para invertir, ¿en qué lo invierten, ¿no? Entonces, nos parece todavía que esta podría ser una sugerencia, optar por una lista de alimentos que puedan ser seguros. Si me permites, Fer, hablar de estos alimentos que se producen Tienes 30 cerca segundos. de donde uno vive. Dame en 30 segundos, menciónalos. Tortillas de maíz, frijoles, huevo, sardina, no importa si es enlatada, cualquier hoja verde que puedan conseguir, espinacas, acelgas. Tenemos una semilla, la que puedan conseguir, semilla, pueden ser pepitas o cacahuates naturales tostados, y alguna fruta que tengan a la mano de temporada, por lo más barato sería naranja o plátano. Si nosotros hacemos esta lista, la podríamos asegurar en casa, haríamos una inversión eficaz, probablemente todavía no cubre todas las necesidades, pero ya podríamos cuidar la salud y empezar a distribuir de mejor manera el gasto en las familias.
Acabo de entrar a revisar. Estamos hablando que el kilo de tortilla en todo México, porque ustedes saben que son precios distintos, pero va desde 13.56 un kilo hasta 23.43. La semana pasada en Iztapalapa estuvo a 20 pesos el kilo de tortilla. Y aquí discutíamos, Emilio, ¿cómo van a ser un kilo 50 tortillas? No, hombre, estás volado. Un kilo deben de ser 27, 30 tortillas a lo mucho. No más que eso. ¿En cuánto tiempo te las acabas? Una familia de 4, día y medio. De a 3, 4 tortillas por piocha. No, hombre, es 50 tortillas, ya quisiéramos que el kilo fuera de 50 tortillas. Hay quien compra por docena, que esa es también otra forma de comprar. Pero estás hablando que nada más el kilo de tortilla está desde 14 pesos hasta 24. Vamos hablando del salario mínimo. A ver cómo está ese tema. Hablando del salario mínimo, pues en frontera estás en 213 pesos, ¿no? Aproximadamente. Y en el resto del país, ¿qué son? ¿140 pesos? ¿141 pesos? El salario mínimo en el 2021. Pues quítale de ahí 20 pesos de un kilo de tortilla. ¿Cómo? ¿Cómo la vas a librar? Pues claro que no. A ver, Marlene Ortiz, ¿tú qué es lo que estás viendo? Eres coordinadora técnica de la Asociación Mexicana de Semilleros. Así es, Fernanda, ¿Serán las buenos días. semillas y los insectos el alimento del futuro? Bueno, primero me gustaría diferenciar, ¿no? Entre lo que se llama, entre lo que es semilla y grano, ¿no? La semilla, nosotros lo que manejamos, nosotros aquí en la Asociación Mexicana de Semilleros estamos muy enfocados en el tema de semillas para la siembra y el tema de lo que consumimos es grano, ¿no? Entonces, primero me gustaría hacer esa diferenciación. Y bueno, pues hay muchas opiniones al respecto, pero desde nuestra trinchera acá en la asociación nosotros estamos muy enfocados en asegurar el abasto de semillas para la siembra, para la agricultura en México, ¿no? Y en ese sentido, pues también me gustaría traer a la mesa algunas de las cifras que, por ejemplo, la FAO ha comentado en el sentido de que para que un país tenga autosuficiencia alimentaria, pues necesita producir hasta el 75% de los alimentos que consume. Y en el caso de México, pues andamos entre un 59 y 60% de la producción. Esto quiere decir que andamos importando alrededor del 40% de los alimentos que consumimos, ¿no? A ver, por ejemplo, Entonces, ¿qué importamos? Ahí vete deteniendo, Marlene, porque esos datos son importantes. sí, mucho gusto. Dime los ejemplos de qué consumimos hecho en México y qué traemos de otros países. Bueno, hecho en México, consumimos, somos autosuficientes casi al 100% en maíz blanco, ¿no? O sea, casi todo el maíz blanco que consumimos, bueno, que es para consumo humano, es producido en México, pero a diferencia de este, el maíz amarillo, que es utilizado en su mayoría para la alimentación de los animales, ¿no? De ganado, pollos, etcétera, importamos casi más del 90% del Ándale. maíz amarillo que es para consumo de los animales que se utilizan para consumo humano, ¿no? Por ejemplo. Hay otro caso que es muy interesante, que es el del arroz. Nosotros somos un muy buen consumidor de arroz, si lo pensamos, y en el caso de México andamos importando alrededor del 80-85% de arroz ¿Qué que estás consumimos en México. diciendo? Sí, así es. Estamos, a ver, ¿lo puedes volver a decir, por favor, para que nos entre bien la información? ¿Qué dijiste? Estamos importando alrededor del 80 u 85% de todo el arroz que se consume en México. No, bueno. Y entonces nosotros, ¿qué? Es que es impresionante el tema. Hasta tartamudeé, fíjate. ¿Qué Sí. consumimos hecho en México y qué otra cosa traemos de fuera? Que consumimos mucho. A veces traemos bastante trigo, ¿no? Pero también andamos, pues, digamos, importando mitad y mitad, importamos la mitad de lo que consumimos, producimos tal vez la mitad de lo que consumimos, y hay veces que, por ejemplo, en el caso del frijol, dependiendo del año, dependiendo cómo ha sido la producción ese año, podemos a veces no importar, pero a veces si falta un poco de producción, entramos a importar un poco de este grano
que pues también es muy importante para los mexicanos, ¿no? ¿Huevo? En el caso de huevo, ahora no tengo yo la cifra, con mucho gusto se las podemos compartir. Sí, vale la pena. Fíjese, me están Sí. dando el dato, hablando de insectos, que en el mundo, se consumen más de 1,900 especies de insectos. No, oigan, yo pensé que yo ya había probado casi todo. Ya probé tarántula, ya probé el escorpión, ya probé, pues todo lo que haya. Pero fíjense, los que más se consumen son escarabajos, orugas, abejas, avispas y hormigas. Le siguen los saltamontes, los grillos, cigarras, cochinillas, chinches, termitas, libélulas y moscas. No, bueno, aquí se consume pues muy poco insecto, ¿no? Desgraciadamente porque tiene una calidad nutritiva importante, Marlene. Sí, pues aquí Julieta tal vez tenga más información al respecto, pero sí se sabe que son alimentos muy, muy altos en proteína, ¿no? Y pues la proteína, como sabemos, es un macronutriente totalmente importante para la alimentación de todo mundo. Estoy impresionada, Marlene, con los datos de todo Sí, lo que exportamos, de todo lo que importamos. Ahora, el arroz, por ejemplo, en qué otro alimento somos, digamos, consumidores y que generamos en nuestro país? Bueno, también somos muy buenos productores de algunos alimentos como tomates y chiles. Somos excelentes productores y eso nos da para satisfacer la demanda nacional y al mismo tiempo para exportar. Somos muy buenos productores en ese tipo de alimento. También, por ejemplo, somos muy buenos productores de frutillas o berries que todos conocemos como zarzamoras, frambuesas, Ujú. etcétera, ¿no? Somos muy buenos productores de eso. Exportamos una gran cantidad de esos productos. También somos excelentes productores de cítricos, de mangos, de aguacates, eso ni se diga, somos muy buenos productores y además exportamos a varios lugares del mundo donde este producto también se consume, por ejemplo. Bueno, pues ahí los datos. Por acá me escribe mi comadre Alexis Sherek, le mando un beso. Las cochinillas, como las langostas, comadre, son crustáceos. Pues como sea, pero es lo que comen más o menos en el mundo. Y yo lo que percibo siendo ama de casa, encargada de una familia, encargada de, en fin, de darle de comer a varias personas al día, está como lumbre, como lumbre. O sea, el kilo de tortilla, pero el kilo de jitomate, pero el kilo de aguacate. O sea, ya no te puedes comprar los lujitos que antes tenías, como, hay algún quesito que se te antoja porque, pues este es curado, ya curado tu cuerno, porque ya no lo puedes comprar. Entonces, si estamos hablando de esos pequeños lujitos que no se pueden, significa que hay gente que de comer 3 veces al día, seguramente ya nada más come una o dos, porque esto es un efecto dominó. Marlene, ¿tú qué ves en el tema? ¿Qué tendríamos que hacer, como le pregunté a Julieta Ponce, qué tendríamos que hacer de inmediato para un tema en donde por lo menos todos los mexicanos comamos 3 veces al día? Claro, Parece que pues es estoy un hablando tema. de una utopía, de que eso no puede ser posible, pero a ver, ¿qué sugieres, Marlene? Sí, definitivamente es un tema muy complejo, pero desde esta parte de la Asociación Mexicana de Semilleros que estamos convencidos de que es necesario que se trabaje muy de cerca, muy en conjunto con el gobierno y con todos los eslabones de la cadena productiva para poder incrementar o mejorar la producción de ciertos alimentos que se podrían producir aquí en México, ¿no? Relacionado a las cifras que te acabo de dar. Es necesario que aseguremos que haya certidumbre jurídica para que se asegure o que se pueda incentivar la inversión para que aquí en México mismo podamos desarrollar las variedades vegetales Claro. mejoradas que nos permitan incrementar la producción y además hacer una producción más sustentable, es decir, alimentos que puedan tener ciclos más cortos y que los tengamos más rápido, que consuman menos agua, que puedan tener cierta resistencia o tolerancia a algunas plagas,
¿no? Y que a lo mejor también puedan tener mayor vida de anaquel. O sea, hay bastantes acciones que se pueden hacer enfocadas a mejorar la producción y a poder incrementar la cantidad de alimentos que producimos en México y así poder incrementar la cifra o el porcentaje de alimentos que para poder asegurar la suficiencia alimentaria aquí en el país, ¿no? Eso podría ser una de las estrategias inmediatas en las que ya tenemos que ponernos manos a la obra si queremos, pues al menos incrementar la producción y llevarla y que haya disponibilidad. Me dice Pedrito que está en Cancún. No, mi Fer. En Cancún el kilo de tortilla 22 pesos y trae como 35 piezas. Es carísimo. Me dice por acá Villagómez. Mi Fer, a los campesinos nos pagan a 4 pesos el kilo de maíz. Y de 1 kilo de maíz sale como 1,5 kilos de tortillas. Entonces, pues ¿quién se queda con las ganancias? Pues tienes toda la razón, el que hace las tortillas, no tú que cosechas el maíz. Fíjense, me habla un campesino que tiene sus redes y aquí está en contacto con nosotros. Es terrible el caso del costo de los alimentos hoy en México.